Buenos días, hermanos. Hoy vamos a dar respuesta a algunas preguntas que hicieron de la primera clase sobre la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La primera clase era la promesa del Señor. Vamos a ver la primera pregunta. Un hermano preguntó, ¿cómo podemos permanecer en Cristo? Una pregunta muy importante, ¿no es cierto? Si queremos experimentar el poder del Espíritu Santo en nosotros, tenemos que aprender a permanecer en Cristo. Lo hacemos en dos maneras, externamente y también en una forma interna. La manera externa es a través de nuestras acciones, en particular leer la Biblia, orar, asistir a los cultos en la iglesia. Esas son las formas externas en las cuales obedecemos al Señor y a través de esos medios de gracia logramos afirmar nuestra permanencia en Cristo. Pero esas cosas en sí no son suficientes. Tienen que estar acompañadas por ciertas actitudes internas. Por ejemplo, tiene que estar acompañado por hambre espiritual. Leer la Biblia de por sí no nos va a ayudar a permanecer en Cristo. Tiene que haber hambre espiritual. Cuando oramos, tenemos que tener una expectativa de hablar con Dios y escuchar su voz. De igual modo, cuando vamos a la iglesia, no se trata de un acto de presencia, se trata de el amor a Dios que nos lleva a congregar con nuestros hermanos para poder alabarle y escuchar su palabra. Entonces, las acciones externas tienen que estar acompañadas por actitudes internas, en particular amor por el Señor, fe en Dios y una expectativa de que Dios usará su palabra, la oración y los cultos para afirmar nuestra relación con el Señor. Alguien pregunta acerca del poder de lo alto. ¿Cómo podemos experimentar el poder de Dios en nosotros? En primer lugar, es a través de permanecer en Cristo. El creyente que hace las cosas que acabamos de mencionar en la pregunta anterior, no solo un día o una semana, sino mes tras mes y año tras año, indudablemente va a empezar a manifestar en su vida el poder de Dios, tanto cambios internos como en su ministerio externo. El poder del Espíritu Santo es el poder para vivir la vida cristiana. Creo que algunos creyentes confunden las cosas aquí. Algunos quieren tener un poder para hacer milagros o grandes demostraciones. Y lamentablemente hay muchos creyentes que quieren eso por razones bastante egoístas. Tenemos que entender que el poder del Espíritu Santo, en primer lugar, es para lograr nuestra santificación. Entonces tenemos que anhelar la santificación. Y de esa manera vamos a experimentar el poder del Espíritu Santo obrando hacia ese fin. Pero también el Espíritu Santo quiere darnos el poder para servir a Dios, servirle eficazmente. Entonces tenemos que tener ministerios en la iglesia. ¿Para qué nos va a dar poder espiritual si no estamos sirviendo a Dios en la iglesia? El propósito del poder de lo alto es para poder funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Una persona hizo una pregunta acerca de estos términos monergismo y sinergismo. Preguntó si puede ampliar el aspecto de la obra del Espíritu Santo cuando menciona que es sinergismo, ya que en la salvación es monergismo. Permíteme explicar estos términos. Vienen de el verbo ergo en griego, que significa trabajar. Monergismo es una acción en la cual una sola parte trabaja, monergismo. Obviamente la salvación es de Dios. Estamos muertos en el pecado, incapaces de contribuir a nuestra salvación. Así que la salvación es una obra
de Dios. Lo llamamos monergismo. Pero la santificación requiere no solo el poder de Dios, sino también nuestra cooperación. Por lo tanto, es sinergismo. La palabra sun o sin en griego significa juntamente con. Así que da a entender que hay dos o más personas trabajando. En este caso, el sinergismo de la santificación es Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Noten, Él no lo hace, Él produce en nosotros el querer como el hacer. Yo tengo que quererlo, yo tengo que obrarlo. Por eso la santificación es una obra tanto de Dios como la nuestra. ¿Qué es el Espíritu Santo y nuestro estado de ánimo? Una persona observó que la clase parecía dar a entender que cuando una persona vive en la llenura del Espíritu Santo, va a tener una vida totalmente victoriosa y por ende jamás estaría triste o desanimado. Pero la verdad es que eso no es del todo cierto. Obviamente, por lo general, la presencia del Espíritu Santo va a producir gozo en nuestras vidas que nos va a ayudar en cualquier circunstancia en la que estemos. Pero aún el Señor Jesús, a pesar de estar lleno del Espíritu Santo, había momentos en su vida que estaba perplejo, momentos de desánimo. ¿Se acuerdan en Getsemaní? ¿Y qué hizo el Señor en ese momento? Quería orar, pero no quería orar solo. Así que pidió a algunos apóstoles acompañarle en la oración. Es más, Dios el Padre envió un ángel para animar al Señor. Meses antes, en el monte de la transfiguración, el Señor tuvo la presencia de Elías y Moisés conversando con él acerca de su muerte. Así que vemos en el Señor Jesús el ejemplo de un hombre lleno del Espíritu Santo, pero que a veces estaba triste, como cuando murió Juan el Bautista, cuando estaba en Getsemaní. Y en ese momento él contó con el apoyo de sus hermanos en la fe. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer en el creyente. Cuando pasamos por momentos difíciles, Dios ha puesto la iglesia, los hermanos, los pastores, ellos nos van a poder apoyar anímica y espiritualmente. Por eso la evidencia de una persona llena del Espíritu Santo es que cuando pasa por momentos difíciles, acude a sus hermanos en la iglesia o al pastor para buscar apoyo espiritual y emocional. Algunos de ustedes se preocuparon, y con razón, de que yo hablé de que el antiguo pacto falló. Alguien lo expresó de esta manera. En el primer párrafo de la introducción dice, el antiguo pacto falló porque, puntos suspensivos. Y la persona pregunta, yo considero que si hablamos acerca del pacto de Dios, se trata de la obra de Dios, y Dios nunca falla. ¿Se podría explicar con otras palabras que no sea fallar? Bueno, quizá la palabra falla no fue la mejor palabra para usar, ¿no es cierto? Porque como el hermano bien dice, lo que Dios hace es perfecto. Sin embargo, si miramos en Hebreos capítulo 8, versículo 7, el texto bíblico da a entender que por lo menos hubo un defecto en el antiguo pacto. No era del todo perfecto o completo. En primer lugar, porque el antiguo pacto era una sombra, no era la perfección, era algo provisional que apuntaba al nuevo pacto. El antiguo pacto, como dice Pablo en Romanos 3, versículo 20, el antiguo pacto logró convencer de pecado y también logró llevar a Cristo. Gálatas 3,
versículo 24. Pero el antiguo pacto no incluyó la promesa del Espíritu Santo. Si leemos el libro de Éxodo, si leemos el libro del pacto en capítulo 24, si leemos las bendiciones que Dios promete a Israel, nunca hay una referencia al Espíritu Santo. Ahora, no es que el Espíritu Santo no obraba en ningún judío del Antiguo Testamento, simplemente que no era una parte del Antiguo Pacto. Y por eso el Antiguo Pacto no logró producir una nación santa, una nación obediente a Dios, capaz de cumplir los planes y propósitos que Dios estableció para Israel. Ahora, no es que falló en un sentido, porque Dios es soberano en todo lo que Él hace. Y Él sabía que Israel iba a fallar, como leemos en los últimos capítulos de Deuteronomio. Y al fallar la nación de Israel, preparó el camino para el nuevo pacto que sería con toda la iglesia. Así que en ese sentido el antiguo pacto no falló. Solo quería resaltar de que el antiguo pacto no contenía una promesa del Espíritu Santo a todo el pueblo de Israel. Y por eso el pueblo de Israel no logró vivir en santidad como Dios había ordenado. Un hermano interesante, preocupado por cuáles son las evidencias del derramamiento del Espíritu Santo. Según leemos en Hechos 2:17, el derramamiento del Espíritu Santo sería acompañado por tres cosas: profecías, sueños y visiones. ¿Serán estas las evidencias de un derramamiento del Espíritu Santo? Lo que tenemos que notar es que Pedro ahí está citando la profecía de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Por lo tanto, tenemos que interpretar esa profecía de Joel a la luz de su contexto del Antiguo Testamento. Les llevo al pasaje Números 11, versículo 25 al 29. Donde leemos que Moisés estaba separando a 70 ancianos para liderar al pueblo de Israel. Y leemos que el Espíritu Santo vino sobre esos ancianos y empezaron a profetizar. Luego llegó un rumor de que habían otras personas en el campamento que no habían sido nombrados ancianos. Y el Espíritu Santo también vino sobre ellos y también profetizaron, generando cierta incomodidad porque lo estaban haciendo aparentemente sin el aval de Moisés. Y en eso Moisés dijo algo muy interesante. ¿Se acuerdan? Pueden leer ese pasaje. Ojalá que el Dios derrame su espíritu sobre todo Israel. Y ojalá que todo Israel fueran profetas. Ahora, noten eso entonces. Moisés ahí afirma que el Espíritu Santo es dado en parte para que puedan profetizar. ¿Qué es profetizar? Es anunciar la palabra de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, los profetas recibían sus mensajes a veces en sueños, a veces en visiones. Así, esas tres cosas, profetizar, visiones y sueños, son parte de un solo paquete. El Espíritu Santo dado para que personas puedan anunciar la palabra de Dios. El día de hoy, el derramamiento del Espíritu Santo también se evidencia por medio de una predicación poderosa. Si revisamos los grandes avivamientos espirituales, eso es exactamente lo que notamos. En esos días que Dios derrama su Espíritu, Él levanta grandes predicadores, hombres que tienen unción para predicar, hombres que tienen una claridad de entender las Escrituras y aplicar las Escrituras que es fuera de lo normal. Ahora, esta no es la única obra
del Espíritu Santo, pero quizás sea la obra principal que él quiere hacer, como el apóstol Pablo indica en 1 Corintios el capítulo 14. Pablo dice, ojalá que todos puedan hablar en lenguas, pero es mejor profetizar que hablar en lenguas. Así que de todos los ministerios del Espíritu Santo, el anunciar la palabra de Dios con poder y eficacia es una de las grandes evidencias del derramamiento del Espíritu Santo. No solo sobre predicadores, sino sobre hombres y mujeres común y corriente que comparten su testimonio y comparten el Evangelio, pero lo hacen con un poder descomunal. Es lo que el Espíritu Santo hace cuando es derramado sobre nosotros. ¿Qué de la falta del Espíritu Santo en Israel? Un pastor preguntó, ¿fue eso lo que llevó a Israel a tomar una mala decisión? Por ejemplo, crucificando al Mesías. Aquí recalco que en el Antiguo Testamento tenemos que distinguir entre la nación de Israel, es decir, todos los hijos de Abraham circuncidados, y por otro lado, el remanente. El remanente era un grupo reducido de hijos de Abraham en quien Dios estaba obrando salvación. Personas como David, Daniel, etc. En ellos, obviamente, el Espíritu Santo obraba para salvación, pero no era algo que se daba en toda la nación de Israel. En particular, los líderes de la nación, los reyes muchas veces no contaban con el Espíritu Santo. Por eso tomaban malas decisiones. Esas malas decisiones en el Antiguo Testamento resultó en el exilio en Babilonia y la destrucción del templo en Jerusalén. Y lamentablemente cuando vino el Señor Jesús, el Mesías, esa falta del Espíritu Santo en el liderazgo de Israel llevó a los líderes no reconocer a Jesús como el Mesías y al final crucificarlo. Así que en ese sentido fue la falta del Espíritu Santo que conllevó esa triste situación para ellos. Finalmente, el tema de la dirección del Espíritu Santo. Alguien preguntó, ¿habrá una diferencia marcada entre tener al Espíritu Santo en nosotros y ser guiados por él? La verdad es que sí. Por eso notamos grandes diferencias en la vida de creyentes. Lamentablemente, muchos creyentes todavía no han aprendido la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. No han aprendido cómo lograr obtener esa dirección. Seguramente es una laguna en nuestro discipulado y la formación de creyentes en nuestra iglesia. Es un tema que vamos a estudiar más adelante y espero que escuchemos con mucha atención para que podamos motivar a los miembros de la iglesia a buscar al Señor y su dirección en nuestras vidas. Ahí llegamos al fin de las preguntas, así que gracias por escuchar y en un momento voy a grabar la segunda lección para ustedes. Que Dios les bendiga.